Y aquí pues está el estado financiero o situación financiera, el estado de resultado, pero también podemos ver bancos comerciales, estatales, financieras, de representación. Como en este caso estamos en bancos comerciales, pues ahí está un consolidado de todos los bancos comerciales. Dice en miles de lempiras. Entonces, estamos hablando de que las disponibilidades que hay sería 75.135 millones para el 2019 y 79.677 millones. Y eso pues ahí tienen lo que hay en bóvedas, en cajas y invertido. Y aparecen pues las clasificaciones de las inversiones: al costo amortizado, valor presente, a valor razonable, al costo cuando son acciones y participaciones, la cartera de préstamos, que pueden ver ustedes qué gran diferencia, pues el activo más importante de los bancos es la cartera. La cartera, y dentro de los pasivos lo más importante, los depósitos, claro, consiguen dinero, captan del público y cuando no es suficiente, pues consiguen dinero de otras instituciones. Y otro elemento importante es el patrimonio de los bancos, el capital. Pues aparte de tener el catálogo contable, cómo se cargan y se acreditan, pues hay normas que regulan la conducta de estas cuentas. Ahí pues tienen otros elementos como contingencias. Nosotros enseñamos que las contingencias no se contabilizan, pero en el caso de los bancos, la comisión hace sus propias regulaciones. Es importante porque en las contingencias son los límites. Por ejemplo, cuando a usted le dan una tarjeta de crédito, usted puede o no puede usar la tarjeta de crédito. Mientras no la use, hay una contingencia, porque usted tiene un saldo asignado. Mayor parte es lo que se refleja en activos y pasivos contingentes. Y tenemos también las cuentas de orden, que en las cuentas de orden hay información estadística, como la clasificación de la cartera. Cuando sacamos préstamo y damos garantía, en cuentas de orden o fuera de balance se lleva el control de qué es lo que usted dejó en garantía. La cartera de crédito pues se clasifica, los grandes comerciales en grandes y pequeños micro agropecuarios, los préstamos de consumo, los préstamos para vivienda y administración de cuenta ajena. Esto es que los bancos hacen cobranza por cuenta ajena, o administran fideicomisos, hacen cobranza de luz, agua, y esto se lleva en estas cuentas. Bueno, entonces, cuando nosotros depositamos en un banco, el dinero cae como un pasivo y una parte va al Banco Central como encaje o como liquidez. Pero antes, una norma de regulación de los bancos era que podían prestar hasta 10 veces lo que tenían recibido. Es decir, que los bancos pues tienen esa capacidad de producir dinero, de especular, ¿verdad?
Es decir, que si usted deposita 1000 lempiras en el banco lo puede prestar 10 veces. Entonces esos 1000 lempiras se pueden convertir en 10.000 lempiras. El encaje lo que hace es reduce esa capacidad de los bancos para multiplicar el dinero. Por eso ustedes van a escuchar que los banqueros nunca están conformes con el encaje, porque el encaje lo que hace es reduce la capacidad de multiplicar el dinero. Y eso pues afecta la economía, afecta las políticas crediticias y cambiarias del Banco Central. Entonces, una forma de regular es el encaje. Les sirve como restricción y a la vez es un resguardo del dinero, porque de lo que reciben los bancos una parte va al Banco Central. Y como se supone que el gobierno nunca quiebra, el Banco Central nunca quiebra, pues ese dinero es líquido y seguro para cualquier situación que puedan enfrentar. Otro elemento importante, aparte del encaje, es el capital social. Pues los bancos tienen que tener la capacidad para absorber todos los riesgos y consecuencias que puedan tener. Entonces, pues se vigila el patrimonio de los bancos. Y por aquí he buscado algunas normas que son de interés. Pues tienen ustedes siempre en la página de la Comisión Normas y Prácticas Internacionales. Aunque el mercado de valores no es activo, pero existe la regulación por cualquier cosa, crisis bursátil, que quebraron puestos de bolsa y quebraron personas y murieron personas que ahorraban, pues se fortaleció la regulación, pero no la confianza. Y hay principios para el mercado de valores. Hay principios también de solvencia para las compañías de seguros y hay principios de Basilea. La Basilea es el organismo que va regulando conforme a las experiencias. Entonces, y esto lo que hace es, son entes que se especializan, que analizan las situaciones o circunstancias que acontecen y en base a eso tiran lineamientos. Aquí en Honduras, lastimosamente, no hay experiencia, sino que esas experiencias y regulaciones se importan y se aplican, ¿verdad? Entonces, por eso van a escuchar ustedes que los banqueros nunca están conformes con las regulaciones que aplican, pues porque son importadas, no ajustadas a las experiencias del país. Aquí tienen ustedes la circular 17 del 2010. Volviendo, como les decía, a la regulación del patrimonio, el capital de los bancos. Hay una norma que se llama de adecuación de capital de los bancos. Y esto lo que hace es una división. Ahí lo que agarran es el patrimonio y lo dividen entre los activos ponderados por riesgos. Y eso nos da un indicador que debería de ser 10%. Entonces, cuando un banco tiene menos del 10%, tiene problemas, tiene que ajustarse. Pero si se reduce tanto y llega hasta un 6%, pues se declara en quiebra. Entonces, este indicador lo que hace es monitorear. Dentro de la información estadística, ese indicador, pero si tienen curiosidad. ¿Qué hacen? Pues
clasifican qué es patrimonio, que va en el numerador, capital primario y capital complementario. Y el divisor, pues, son los activos ponderados por riesgos. Y pueden encontrar ustedes que activos cero riesgos, como les decía, el piso que está en Banco Central, en bóveda, tiene cero riesgo. 10% de riesgos, y le da una lista de los activos al 20%. Y ahí pueden ver ustedes que hay algunas instituciones del Estado que se supone que tienen entre 0 de riesgo, 10% de riesgo. Por ahí pasó que pues, ENE, Condutel, en teoría son instituciones que tienen menos riesgo que nosotros, ¿verdad? ENE, Condutel, Portuaria, siempre un poquito el tinte que en teoría el Estado, el gobierno nunca quiebra, por eso el porcentaje de riesgo es bien bajo. Ponderados con 100% de riesgos, es más riesgoso invertir en bienes raíces, mobiliario, que en los listados anteriores, ¿verdad? Al 100%, al 150% de riesgos. Y como les decía, tiene que ser un resultado del 10% o más. Si ya nos da menos del 10%, hay que entrar a un proceso de regularización, a capitalizar a riesgo de quedar en quiebra o insolvente, ¿verdad? Entonces, aparte de la contabilidad, no solamente es cuánto es el patrimonio, sino que hay que estarlo vigilando para que sea suficiente para que pondere los riesgos. Si va a invertir o depositar en tal cosa, pues ya pueden ver ustedes que va desde 0% de riesgo hasta 150% de riesgo. Claro, entre más riesgo coloca el dinero, el índice va a empezar a disminuir. Entonces, por eso a veces hay que comprender que para las instituciones financieras no es fácil. A veces uno dice que tienen exceso de liquidez y no prestan. Bueno, pero si prestan, ya pueden ver ustedes que las calificaciones de riesgo les inciden. Pero por hacer una acción de colocación, les obliga a ellos a poner capital, ¿verdad? En teoría lo que se busca es que si usted es banquero y pone en riesgo el dinero del público, pues se le obliga a usted a invertir, a poner también de su capital. Pero entonces ahí es donde entra ese dilema entre aumentar el capital sin estar produciendo el rendimiento deseado.